Así que, pastor, es su tiempo. Hoy me doy cuenta que es sábado, hermanos. Si tenía alguna duda, hoy es sábado. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Su bendición y vida eterna. No sé si tú estás contento de estar aquí en la casa de Dios, pero yo sí lo estoy. Yo estoy porque el mejor lugar del mundo es en este momento. Y como adventista del séptimo día, venimos el sábado cansados de la semana, aunque hay otros días de cultos, pero esta cita especial que tenemos con Él en su día es un día diferente, se come especial. Yo recuerdo cuando niños que me decían, hacía obra misionera con mi abuela, me decían, ustedes son de los que no se bañan el sábado y no comen. Y yo, no sé, mi abuela respondía, yo como niño, ella me decía, cállese, usted lo sabe. Y yo crecí con esa idea y dije, cuando me case, voy a comer bien los sábados y me baño 2 o 3 veces al día. Más que en la semana. Cuidado con lo que piensan. Es realmente disfrutar el día de sábado y estar en comunión con Dios en ese día y compartir su palabra. Así es que el tema de esta mañana se titula ¿podemos distinguir los tiempos en que vivimos? Y eso me trae a colación la idea y el recuerdo de que aquí en Estados Unidos muchas veces las personas, ustedes los que viven aquí, consultan el weather. Así que se dice, estoy mejorando. Consultan el tiempo, el clima antes de salir, porque es necesario, prioritario, que sepamos cómo está el clima para poder salir a hacer nuestras actividades, sea cual sea. O sea que muchas veces miramos el cielo y nos damos cuenta, bueno, va a nevar. El hermano hoy nos dijo claramente, ya el calor está llegando, el frío se está yendo y todo el mundo está contento con eso. Pero a través de las escrituras nos damos cuenta de que también el tiempo era importante, el clima era importante saberlo para saber las cosas. Así es que cuando vamos al libro de Mateo, de San Mateo, capítulo 16, y sería bueno hacer un contexto en el capítulo 15, y nos damos cuenta de que Jesús allí obró un milagro a la mujer cananea y vimos cómo los discípulos tratando de cuidar al líder, ¿que era quién? Jesús. Los discípulos siempre colocaban una valla, tal vez metálica posiblemente, no sé, eran guardaespaldas de la seguridad, agentes secretos de Jesús, donde no permitían que nadie se le acercara y nadie con cierto nivel bajo se le acercara y le hablara o le pidiera algo. Así es que siempre ellos trataban de mantener a personas de baja clase social alejado. O, ustedes recuerdan el caso de los niños, no molesten al maestro, manteniendo a los niños alejados. En el caso de esta mujer cananea, le dijeron lo mismo, deja al Señor tranquilo, deja al maestro tranquilo. En el caso del ciego Bartimeo, también la misma actitud. Y nosotros debemos de tener cuidado con las personas que vienen a Jesús. Debemos de tener cuidado con quién nosotros queremos que venga a Jesús y quién nosotros queremos que no venga a Jesús. Y lo que estoy diciendo es grave, porque estamos decidiendo quién se puede salvar y quién no. Pero Jesús no hacía nada de esto escondido. Recuerden que Jerusalén era un pedazo muy pequeño de tierra.
Y como era muy pequeño, los fariseos y los saduceos y los demás, los herodianos, etcétera, estaban al tanto de todas las actividades de Jesús, le mandaban espías para observar. Así es que no creas tú que cuando tú sales a predicar, que cuando tú sales con tu Biblia, que cuando tú enciendes tu vehículo para venir el sábado a la iglesia, nadie se da cuenta. Los vecinos saben que el vecino adventista sale el sábado a la iglesia. Ellos lo saben perfectamente. Así es que a medida que el tiempo iba pasando, en el versículo 29 nos dice que Jesús sanaba a muchas personas. Dice que sanaba a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los mancos. Bueno, ¿cuántas personas había que sanar? Jesús sanaba, escondido, de manera pública. Todo el mundo sabía de que este hombre tenía que venir de Dios, porque lo que hacía, y estoy tomando las palabras de Nicodemo, lo que hacía solamente lo hace alguien que proviene de Dios. Así es que en el versículo 32 viene la alimentación, del capítulo 15 viene la alimentación de los 4,000. Y ya ustedes saben, el mismo procedimiento del milagro anterior con los 4,000 ocurrió, excepto haciendo un salto al texto que nos interesa en esta mañana, es cuando habla Jesús en el capítulo 15, verso 5, cuando habla de la levadura de los fariseos. Cómo Jesús le dice las cosas a los discípulos y no sé si ustedes sentimentalizan, espiritualizan su compañía con Jesús. Estos hombres vivían con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús. Tal vez hacían algunos chistes en hebreo, no sé. Tal vez comentaban alguna actualidad noticiosa con Jesús. Tal vez le decían sus pesares, tal vez Pedro con problemas con la suegra. Sabemos que Pedro tenía una suegra. Pedía referencia a Jesús de qué hacer con la suegra. Y ustedes lo toman a broma, pero Pedro amaba mucho a su suegra porque le pidió al Señor que la sanara, ¿no? Así es que ellos, aún así, después del versículo 5, todavía estaban pensando cómo fue que Jesús hizo ese milagro. Estaban cavilando y pensando, ¿y cómo fue que lo hizo? Pero tú viste que nada más fueron tantos peces y tantos panes y mira y sobró tanto. Jesús entonces le llama la atención a ellos y les hace un pequeño recuento y le dice, ¿y por qué discuten entre ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Estoy hablando a partir del versículo 8 del capítulo 16. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardaran de la levadura del pan. Fíjense que aún conociendo a Jesús malinterpretaban sus palabras. No era de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora entonces le damos un review, vamos para atrás. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Les gustan así las escenas? Ok, vamos entonces al verso 1 del capítulo 16. Y vamos a ver cómo conectamos los últimos versículos y los antepenúltimos versículos del capítulo 15, los versículos del 5 hasta el 10. Y vamos a ver por qué viene lo siguiente. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron una señal. ¿Van conmigo? Ahora volvemos hacia atrás. ¿Para qué le piden una señal a Jesús?
si ellos están viendo los milagros que Jesús hacía? ¿Me doy a entender? Si ellos están viendo cómo Jesús sanaba a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos, cómo le devolvió la salud a la mujer cananea, cómo él hacía tantas cosas, inclusive incluyendo la multiplicación de los panes y los peces, y estos caballeros, hombres de alto nivel académico, espiritualmente hablando, eran los maestros de la ley de Israel, se supone que debían de saber mucho, se supone. Y muchas veces nosotros nos deslumbramos ante las personas que saben mucho. Pero la ley de Jehová es perfecta y los mandamientos de Jehová son rectos que hacen sabio. ¿A quién? ¿A quién? Díganlo porque ustedes se lo saben. Al sencillo. Y hay algunas versiones que dicen al ignorante. Así es que estos hombres, a pesar de ver las manifestaciones de milagros en la vida de Jesús y Jesús hacia los demás, estaban pidiéndole que querían ver señales. ¿Saben lo que ocurre también, hermanos? Y es que los escépticos, los que no creen en Dios, no importa lo que usted haga, no importa lo que Dios haga, no van a creer. No van a creer. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, dice que Dios va a permitir que le llegue un espíritu de mentira para que crean en la mentira. Y lo vamos a buscar porque no quisiera equivocarme en ese texto. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto, Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12. A fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted le predica, usted ora por ellos, ellos se sanan. Tienen un problema, usted ora por ellos para que Dios quite su problema y ellos puedan conocer a Cristo. Usted lo invita a la iglesia. Usted lo ayuda con alguna despensa. Usted lleva una vida fiel delante de Dios y ellos se admiran y le dicen, sabe vecino, me gusta como usted es, me gusta su iglesia. Oye, usted es un cristiano tan diferente, tan distinto. Ustedes, los adventistas, están llevando lo que dice la Biblia con respecto al sábado. Y usted dice, ¿y entonces por qué no viene con nosotros? Ah, no, es que yo tengo todavía cosas que hacer y estoy pendiente a otras cosas, pero yo voy. Pero viene alguien de otro lugar y le dice algo totalmente contrario a la Biblia y ya usted ve que el hermano hasta yoga está practicando. ¿Y cómo es posible? Bueno, ahí está. Así es que los fariseos y los saduceos, que eran enemigos, su teología era totalmente diferente, pero se unen para destruir ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Jesús. No quieren saber uno del otro, pero dice, mira, vamos a ponernos de acuerdo para eliminar a este hombre, porque este hombre está quitando nuestro sistema de religión. Él dice, habéis oído, ahora yo os digo. O sea, lo que los fariseos decían, ya no va a ser así, dice Jesús. Ahora va a ser como yo digo. Y Jesús comenzó a trastornar el sistema judaico. Esas 800 y tantas leyes puestas encima de los 10 mandamientos. Entonces Dios decide, Jesús, llevar el verdadero evangelio. Así es que llegaron los fariseos en el versículo 16, verso 1, y los saduceos para tentarlo, y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo le dijo, y cuando yo comienzo a leer esto que él dijo,
No siento a Jesús diciéndole, así con una palabra tan suave, tan delicadita, tan llena como de anemia. Yo veo que Jesús aquí habla con la autoridad del cielo y habla con poder. No es hablar mal, no es hablar feo y ofender. No sé si pueden entender, hablar con poder y hablar feo. No sé si entendemos hablar con poder y maltratar verbalmente a una persona. No sé si podemos entender esa separación. Pero Jesús hablaba con poder, le decía la verdad, pero no lo ofendía. Y él comienza a decir, cuando anochece, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. O sea, ellos tenían su weather también. Y por la mañana, hoy, habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Y Jesús le dice una palabra que yo sé que a ninguno de ustedes le gusta que yo le diría. Hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no la pueden distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Siguió hablando ahí? ¿Qué hizo él? Lo dejó y se fue. Con esta gente no se puede hablar. Se fue. Habían visto lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Estaban seguros de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, pero los intereses personales se colocaron por encima de los intereses espirituales. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿cuáles son tus intereses? Tú utilizas a Dios como un amuleto de buena suerte. Si estás enfermo, le pide a Dios. Si necesita un buen trabajo, le pide al Señor. Si necesita salud, le pide al Señor. Pero el Señor te dice, bueno, pero este negocio no va. Así las cosas no funcionan. Yo puedo mostrarte mi benevolencia, pero tú también tienes que venir a mí. Tú también tienes que buscarme. Yo me he mostrado a ti, pero tú también tienes que venir aquí. O así, como dice alguien, así no se vale. Así es que Jesús le enseña a ellos que ellos conocen el tiempo, saben las señales, entienden lo que va a ocurrir en el clima, pero con las señales que Jesús le ha mostrado, ellos no quieren entender. Ellos piden todavía un poco más de lo que deben de entender. Así es que el tema se llama ¿podemos distinguir el tiempo en que vivimos? ¿Usted sabe el tiempo en que está viviendo? ¿O nos asustamos y desde que todo está bien volvemos a lo mismo? Yo recuerdo cuando niño un temblor de tierra allá en República Dominicana. No hace mucho de eso. Tranquilos. Calma, pueblo. Dice que para entrar al cielo hay que entrar como un niño, ¿verdad? Así que no hace tanto. Por nada estéis afanosos. Así es que yo recuerdo en ese momento cómo la gente caía en la calle a darse golpes en el pecho de rodillas. ¿Han visto eso? Rosa, ¿usted ha visto eso? Cómo cuando sienten alguna necesidad caen y comienzan a darse en el pecho golpe, perdón. Y después, ¿qué pasa? Ya pasó. Seguimos de nuevo, fiesta. Cuando cada cosa que ocurre en este mundo está ocurriendo bajo el control de Dios, está mostrándonos que su venida está todavía mucho más
cerca. Así es que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 19, verso 41, para mantenernos en la misma línea que hemos estado comenzando a hablar. Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Jesús tenía emociones. Era alguien que podía consternarse ante la situación del ser humano. Ustedes recuerdan que hay en otra cita que dice que cuando Jesús miró a la multitud, lo veía como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Lo veía que no sabían qué hacer, sin dirección, sin instrucción. Pero aquí Él nos dice que cuando Él llegó cerca de la ciudad, al verla, Él vio la ciudad, no vio a las personas, la ciudad, y comenzó a llorar diciendo: si también tú conocieras, al menos en este día, lo que es para tu paz, pero ahora estás encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con cerca te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? ¿Año? En el año 70. Y todo lo que ocurrió allí ocurrió precisamente porque Jesús dijo: y no conocieron cuando yo los visité. Estábamos hablando ahorita el pastor y en la lección de escuela sabática que Él quería habitar con nosotros. En otras palabras, cuando usted escucha la palabra tabernáculo, escucha la palabra tabernaculizar, o sea, habitar, vivir en el medio de su pueblo. Eso fue lo que Cristo hizo. En el Antiguo Testamento, el santuario, la chequina, ¿verdad? La presencia de Dios, pero en el Nuevo Testamento esa presencia se hizo ¿qué? Corporal en Jesús, y Él vino a habitar, Él vino a visitarnos, Él vino a estar con nosotros, Él vino a regalarnos su presencia para que nos diéramos cuenta de la manifestación del poder de Dios. Pero el pueblo dijo que no le gustaba ese porque era un carpintero, tenía la mano áspera, caminaba con un grupo de pescadores y pecadores también. No fue a la conferencia general de ese tiempo a decirle: venten conmigo, ¿verdad, pastor? Así es que ellos lo rechazaron. No conocieron el tiempo en que estaban viviendo. No se dieron cuenta. Y Él dice: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta o porque rechazó el conocimiento. Hermanos, el tiempo en que vivimos es un tiempo prestado, un tiempo crítico. Y nosotros jugamos. Como no nos ocurre nada, estamos tranquilos. En el momento en que Dios nos aprieta un poquito, ahí estamos asustados, Eric. Ahí estamos diciendo: hermano, oren, hermano, pepase, hermano, tal cosa, hermano, mire. Y eso es nada más un pellizquito. Pero el propósito es para que nosotros caigamos de rodillas y miremos al cielo. Ese es el propósito. El propósito es para que dejemos de estar mirando y preocupándonos por lo que tenemos aquí en la tierra. ¿Es malo querer progresar, avanzar y crecer? No, hermano, no es malo. Y como dije anoche, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es que vayamos a Mateo 24, porque he allí algunos puntos importantes que quiero enfocar con ustedes. Y de paso, nosotros sabemos que
Ha habido guerra todo el tiempo, pero si usted ha estado dándole seguimiento a las noticias, ustedes ven cómo en Israel y los palestinos están otra vez peleando. Y cómo a pesar de que colocaron el escudo de hierro famoso, una tecnología súper avanzada donde contrarresta o elimina los misiles automáticamente por radar, los palestinos han estado enviando tantos misiles que han caído ya algunos, porque la idea es desgastar el sistema, sofocar el sistema. De manera que ese sistema, como es computarizado, y mientras más se ataca, es como si usted tuviera una computadora. Cuando usted le mete mucha información a una computadora, la computadora ya no corre igual. Eso mismo, se tranca. Eso mismo ocurre con ese sistema. Así es que ellos están lanzando misiles hasta que el sistema ya no soporte más y entonces caigan en el terreno de Israel. Interesante, porque en Mateo 24 nos dice, Mateo 24, versículo 6, dice, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué? Aún no es el fin. Tranquilos, todavía no es el fin. Es el principio de dolores. Y toda la vida ha habido guerra. Podría decir algunos que me estarán escuchando o alguien que está aquí. Y es verdad, en toda la historia ha habido guerra. Ha tratado de haber conquistas, a colonizar pueblos, etc. Pero ese aumento de guerra, ese aumento de catástrofes en la tierra, ese aumento de enfermedades, aún así en los versos siguientes dice, aún no es el fin. Habrá un aumento. Y en Daniel 12 nos da como una amplitud breve donde dice aumento del conocimiento. Que no necesariamente es la tecnología, viene siendo gnosis, que viene siendo conocimiento de la palabra. O sea, las profecías se han estado cumpliendo de manera tal que debemos de confirmar, debemos de saber en el tiempo en que estamos viviendo. No vamos a vivir en este mundo tan hermoso que Odden para siempre. Si tú tenías esa idea de vivir aquí para siempre, vela sacando de tu mente. Porque no va a ser así. Hay un lugar mejor que vivir en Odden o vivir en mi país o en cualquier parte del globo terráqueo. Así que es importante, hermanos, porque Jesús comienza a dar una perspectiva de lo que había de ocurrir en el futuro. Y una de ellas es en el verso 12, que nos dice claramente que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se va a enfriar. En otras palabras, la maldad está subiendo tanto en este mundo. Vemos que ocurren cosas, usted le hace un favor a alguien, ese alguien no se lo agradece y usted dice, jamás le vuelvo a hacer un favor a alguien. Usted se detiene a ayudar a alguien porque se le ponchó la llanta en la carretera y lo atracan, lo asaltan. En algunos lugares está prohibido darle comida a los homeless porque lo han envenenado. Entonces, aunque usted quiera darle comida, no puede hacerlo porque hay una ley que dice que está prohibido porque lo han envenenado. Usted tiene que vivir cerrado con hierro. No puede dejar su dinero en un lugar. Su tarjeta de crédito tiene que esconderse y dar la espalda porque no quiere que le descubran la clave. Y tiene que saber dónde la entra porque puede haber un aparatito allí que se la trague y venga alguien y se la robe. Entonces, ¿en qué mundo vivimos?
Y eso solamente es un 0,0001% de maldad que yo estoy mencionando. Hay mucho más. Y esa cantidad de maldad es lo que debe hacer que esa decisión de aceptar a Cristo sea todavía mucho más fácil de aceptarlo a Él. Porque no queremos vivir de manera natural en un mundo con tanta maldad. Usted puede sentirse cómodo, se siente en su mueble, prende el aire, agarra el control remoto en lo que su esposa cocina y le dice, ¿por qué no me ayuda? Pero ok, eso es otra cosa. Así es que enciende su televisor, se acomoda ahí, tal vez se duerme porque viene cansado del trabajo, pero está en paz en su casa. ¿Cuántos millones de personas no pueden hacer eso? ¿Cuántas personas no pueden abrir el refrigerador y comer? ¿Cuántas personas no tienen un techo donde vivir? ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera la palabra de Dios para leerla? Millones. ¿Cuántas personas desean venir a un templo a adorar a Dios y lo están haciendo debajo de un árbol con los mosquitos? Así es que, ¿cómo nos damos cuenta en el tiempo en que vivimos? Debemos de reconocer que la palabra de Dios nos dice los tiempos en que estamos viviendo. Uno de los primeros puntos que hice en mis notas es tiempo de estar a cuenta con Dios. Vayamos a Isaías capítulo 1, verso 18. Debemos, cuando reconocemos que estamos viviendo en un tiempo difícil y peligroso, debemos de hacer lo que nos dice Isaías 18. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Vamos a ver cuánto me debes. ¿Cuánto me debes? Vamos a ver. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo el Señor va a arrancar ese odio que yo tengo en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente? Que no puedo ver a mi familia, que no puedo ver a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo. No lo puedo ver, pero no soy feliz. Y creyendo que mi odio va a amortiguar ese odio, lo que hace es que me acidifica la sangre y me puede provocar un cáncer, un derrame cerebral, un ataque al corazón. Decirle al Señor Jesús nuestros pecados y Él agarrar nuestros pecados y transformarlos y quitar nuestro corazón de piedra y colocar uno de carne sensible, me da a mí a entender de que ese sentimiento de rencor Él lo puede sacar. Él lo puede arrancar de raíz. Él puede sacarlo de manera que ya yo no tenga que estar sufriendo por algún odio porque se lo merece. Quiero verlo muerto. ¿Quién sabe si mueres primero? Coloca eso en las manos del Señor. Pon eso en las manos de Él para que Él tome la decisión definitiva. Así es que vamos a ponernos a cuenta con Dios. ¿Cuánto le debes? Dirían algunos. Ya reventó la tarjeta de débito. Bueno, Él puede pagar tu deuda todavía. Él tiene la capacidad ilimitada de pagar tu deuda. Punto número 2. Tiempo de buscar más a Dios. Vayamos al libro de Amós. Es un librito que casi nadie habla de él, el pobre, pero está allí. Está allí. Amós capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová de Israel. Simple. ¿Cómo dice, hermanos? Buscadme y qué. Y viviréis.
Todo el tiempo Jesús, Dios han estado detrás de nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo están detrás de nosotros. Por favor, acéptame, yo te amo, yo te quiero, yo he dado mi vida por ti, yo por ti daré naciones, yo doy tantas cosas que a veces nosotros nos saturamos de tanto amor. ¿Se han saturado de amor con alguien? Ay, allá en Dominicana decimos que el que ama mucho es muy pegajoso. Ay, no es que tú eres muy empalagoso. No te me pegues tanto. Siempre yo te quiero, yo te amo, yo te quiero, yo te amo, como que lo cansa. Hay gente que eso lo cansa, ¿verdad? Pero no solamente la palabra, es las actuaciones, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es como Él se ha comportado con nosotros. Le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así de sencillo. Adán y Eva en el principio se escondieron y Él salió a buscarlo. Con Abraham, Él fue donde Abraham. De ahí fueron para donde Lot a sacar a Lot. Y así a través de todas las escrituras veo que Dios una y otra vez nos busca. Dios no es hipócrita. Dios es un Dios verdadero. Dios no miente. Dios ha demostrado a través de los siglos y a través de millones de personas que Él realmente nos ama, nos ama. Y eso recuerdo cuando un padre tiene 3 o 4 hijos. Siempre de esos hijos hay uno que quiere más al papá y los demás dicen que ese padre quiere más a ese niño. Y los demás tienen resentimiento, tienen molestia, pero me he dado cuenta que es que ese muchacho busca más al papá. Lo busca más. Se preocupa por él. Le da regalitos. Cuando llega le da la bienvenida, pero los otros se quedan allá. No es que Dios ama mucho más a un grupo y a otros no. Es que ese grupo lo busca. Y la iglesia de Ogden está buscando a Dios. Así es que Él dice, buscadme y viviréis. Desde siempre Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos. Hay gente que están cansadas de vivir en este mundo hasta que encuentran a Cristo. Hay gente que están deseosos de tener valor para quitarse la vida. Pero ¿cuántos de ellos han encontrado a Jesús de una u otra manera? ¿Cuántas veces le hemos dado la literatura, revistas, libros a alguien y cuando pasamos de vuelta vemos que está en el suelo, que está en la basura, que está rota? Pero es posible que aún así alguien encuentre la palabra que necesita en ese pedacito de material que botaron. Otro punto importante, tiempo de volver a los caminos del Señor. En el mismo libro de Amós, pero en el capítulo 4, verso del 6 al 9. Y si me fui un poquito para atrás porque no quería que pareciera de forma aislada. En ese capítulo 4, a partir del verso 4, hay un grupo de sentencias que Dios le da al pueblo de Israel. Son 7 sentencias por su mal proceder, por su desobediencia. En cada uno de ellos, a partir del capítulo 4, usted lo puede leer en su casa. Al final de cada versículo dice Jehová el Señor. El verso 6 dice al final, mas no os volviste a mí. El versículo 7 vuelve y repite. En el 7 y al final del 8, que continúa, dice, con todo no os volviste a mí. En el verso 9, al final dice, pero nunca os volviste a mí. En el verso 11, al final dice, mas no os volviste a mí. Y luego de ese ruego, las damas saben lo que es
ruego porque los hombres estamos destinados a decirle, mi amor, yo te amo, pero tú, yo no, ¿verdad? Pero yo te amo y ustedes se ponen así. ¿Mm? Y nosotros detrás de las damas, de nuestras esposas, mi amor, pero no te enojes, ¿qué te pasa? Nada. Esa es la famosa pregunta. Y cuando dicen nada, hermanos, es todo. Es todo. Así es que después que Dios le dice al pueblo de Israel las cosas y le repite, mas tú no viniste a mí, mas no volviste a mí, mas no me hiciste caso. Eso es alguien que está enamorado de alguien. Dios tiene un sentimiento de amor hacia su pueblo que nosotros no llegamos a imaginarnos. Pero en el verso 12 nos dice, por esto Israel, haré lo mismo contigo, porque te he de hacer esto. Prepárate, Israel, para venir al encuentro con tu Dios. Esos castigos son para que el pueblo se arrepienta, hermanos. A veces Dios tiene que torcernos un poquito para que volvamos a Él. Hay historia de los pastores de ovejas, como una ovejita que brinca mucho y se sale del redil, y como esa misma ovejita que se va para otro lado y el pastor tiene que salir a buscar la ovejita y volverla y traerla al redil. El pastor entonces dice, bueno, lo siento por ti. Y le parte una patita. Pero así con el mismo amor le pone su aceite de oliva, se la venda. Y la ovejita se mantiene cojeando ahí al lado de ella, pero es preferible a que se la coman los lobos. Parece cruel, pero Dios muchas veces permite que perdamos cosas para que estemos al lado de Él. La preocupación de Dios es que seamos prosperados espiritualmente y después económicamente. Ya cuando perdemos de vista la prosperidad espiritual, entonces Dios dice, bueno, como te fuiste lejos, entonces voy a permitir que pierdas algunas cosas para que te acuerdes de mí. Porque no quisiste venir, ahora vas a tener que venir de otra manera. Al pueblo de Israel era muy común que cuando estaban en buenas, cuando todo iba bien, se alejaban de Dios. Comenzaban a adorar otros dioses. Entonces Dios le quitaba la protección. Y al quitarle la protección venían los filisteos, los asirios, invadían la tierra y le quitaban todo lo que tenían. Y ahí volvían ellos otra vez. Señor, perdónanos, volvemos a ti, haremos todo lo que tú digas. ¿Qué tú prefieres? Que Dios tenga que utilizar un recurso extremo para poderte salvar, o tú prefieres mantenerte en sus caminos así. Último punto, tiempo de predicar la palabra de Dios. San Juan, capítulo 4, verso 35. ¿No os decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están como, están blancos para la siega. Hermanos, es el tiempo. ¿Quién de ustedes puede asegurar que el día de mañana estará vivo? Ninguno de nosotros. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos citas para la semana que viene, tenemos trabajo para la semana que viene, yo tengo viaje para la semana que viene, pero yo no sé si llegaré. Y como no sé el tiempo, ¿cuándo es? Ahora, hoy. Es más, no sabemos en el próximo minuto lo que va a pasar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
Puede ser que seas joven, lozano, bella, hermosa, fuerte, musculoso, como tú quieras estar, no importa, el tiempo es ahora. Así es que Dios quiera que podamos comprender de que el tiempo que Dios ha permitido que vivamos, lo vivamos para su honra y su gloria. Que el tiempo que tenemos aquí es para alabarlo a Él, no es para alabarnos a nosotros mismos, haciéndonos selfies, subiéndolo al Facebook. Es para que alabemos a Dios. Es para que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Porque nosotros no sabemos del día de mañana. Nosotros hoy estamos aquí y nuestros corazones los ponemos en el altar de manera que Él pueda dirigir nuestras vidas, que Él pueda dirigir nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares en nuestros países, pero también que nos ayude a agradarle a Él. El tiempo es corto. Yo no sé si lo vuelva a ver a ustedes. Ojalá que sí. Y no me digan, si no es aquí, nos vemos en el cielo. Espérense, cálmense. Yo espero que sea aquí. De todos modos, lo que quiero decirle en esta mañana es que Dios pueda ayudarnos a comprender lo importante de aprovechar el tiempo. Si tú tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, ahora es el tiempo de arreglar cuentas. Si tú tienes problemas con tus hijos, habla con ellos. No digas, yo soy el hombre y a mí hay que obedecerme. Yo soy el dueño de la casa y hay que hacer lo que yo diga. Ellos también son seres humanos. Hay que entender a nuestros muchachos. Ellos están pasando por una época difícil de adolescencia. En otras palabras, le adolece, le falta, necesitan madurez. Ese lóbulo frontal aquí, el prefrontal, todavía no está lo suficiente maduro para entender lo que la vejez le ha hecho entender a algunos de nosotros. Así es que Dios me lo bendiga, familia, y espero que estén bien en lo adelante. Y recordemos que el tiempo es ahora. Vamos a arrodillarnos para orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido hacer un recorrido fabuloso por las Escrituras. Entendemos, oh Dios, que tu mayor preocupación por nosotros es que nos salvemos, pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos visites. Necesitamos que tú nos ayudes a entender que tú estás en medio nuestro. Permite, oh Dios, que seamos sensibles al toque del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, llevar al altar a nuestras familias, a nuestros familiares, antes de que sea tarde. Si hay problemas de salud, oh Dios, pasa tu mano de sanidad, principalmente por el caso que conocemos de nuestra hermana Rosa. Pasa tu mano sobre ella, también sobre otras personas. Aquellos que han pedido oración durante toda esta semana, la ponemos en tus manos. Siempre me llega a la mente Griselda, Martín, a la familia Muñiz, varias familias, Adame, Mata, etcétera. Otras familias que yo espero que no se ofendan si no recuerdo sus nombres, pero sabemos, Señor, que tú conoces quiénes son. Cada joven de esta iglesia lo ponemos en tus manos. Cada adulto con su familia también lo hacemos. También los matrimonios, Señor, permite que puedan entenderse, que coloquen tu presencia en su medio, para que ellos no se vean como el odioso o la prepotente, sino que se vean como hermanos de iglesia. Yo puedo perdonar
a mi esposa si me ofende, pero si no perdono a mi hermano es como si también ofendiera a mi esposa, porque ella es mi prójimo, ella es mi hermana de iglesia. Al pastor, Señor. Bendícelo a él y a su familia. Permite, oh Dios, que la carga pesada de ser pastor de iglesia, tú puedas ayudarlo a llevarla. Al hermano Rubén, permite, oh Dios, que su salud sea recuperada. Cada persona de aquí de la iglesia, que tú conoces sus intimidades, permite, oh Dios, que tú puedas rescatarlo, sacarlo, sanarlo y ayudarlo a ser una nueva criatura. Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio de vivir en los últimos días de este mundo. Y gracias por el privilegio de haber venido a este lugar. También una bendición especial sobre el esposo de Lorena, que ha tomado su decisión del bautismo. Sobre las demás personas también. Sé con ellos, oh Dios, y que entiendan que tú no los has olvidado. No voy a seguir hablando porque no quiero equivocarme, pero sí diré que todo esto te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén.